con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en Pie de Nota. Verónica, pues, a ver, tener una investigación de nuevo de suma importancia, porque ya no nada más se habla de las ligas entre pues Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y Adán Augusto, y la barredora, que ya de entrada es un entramado criminal bastante complicado, sino que ahora al parecer tienen algo que ver con el principal proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el más presumido, pues, el Tren Maya. ¿Qué es lo que encuentran ustedes de Mexicanos contra Corrupción, estimada Verónica? Aquí había un entramado entre lo que es la barredora, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de ahí de Tabasco, y el Tren Maya, de tal manera que ahorita nos explica Verónica ya, lo que pasa es que perdimos su audio un ratito, nos explica a detalle exactamente cómo es que se estaban haciendo incluso falsa papelería, se estaba llevando como si fuera una operación legal con pipas, combustible para el Tren Maya. De nuevo, todo esto, nos estaba diciendo Verónica, es parte de una investigación que hizo la Sedena, es decir, investigación propiamente del gobierno federal, pues de una parte de gobierno, no es investigación periodística que se pueda desestimar a la usanza de Andrés Manuel López Obrador, que decía, no, es que es la prensa vendida o es la prensa no sé qué, mafiosa, no sé qué. Esto es de reportes de inteligencia del propio gobierno, como se le dijo en su momento en el video que les mostramos hace unos minutos, donde una periodista le dice, son reportes de inteligencia de su propio gobierno el que está señalando esto. Estimado, estábamos entonces en el tema de que había o hubo involucramiento de la barredora y el tema del huachicol estaba siendo utilizado también para el Tren Maya. Nos estabas contando cómo operaba toda esta red criminal. Sí, es correcto. Nosotros encontramos primero que había participación de este grupo criminal de la barredora en cuestiones de huachicol que traficaban desde el puerto de Dos Bocas, de nuevo junto a la refinería Olmeca. Pero lo interesante, digamos, es que nos encontramos con documentos que señalan que parte de este huachicol que traficaban en este puerto de Dos Bocas querían venderlo para trabajos del Tren Maya, particularmente en el tramo de Campeche. Incluso hablaban específicamente de suministrar 180,000 litros de diésel semanales para los trabajos del Tren Maya en el estado de Campeche. Entonces, de entrada eso nos llamó la atención porque en estos documentos que están basados en intercepción de comunicaciones, de llamadas entre integrantes del grupo criminal, es donde detallan que una parte de todo este combustible, porque estamos hablando de que traían millones y millones de litros de diésel provenientes de Estados Unidos y ellos lo distribuían digamos, para diversos fines. Y uno de esos fines, uno de los objetivos era suministrar de este diésel para los trabajos del Tren Maya en Campeche. Entonces, pues nos llamó mucho la atención porque estamos hablando de huachicol y, como señalabas, de la obra emblemática de la pasada administración, como es el Tren Maya. Y además del involucramiento de un grupo criminal de la barredora, ¿cuál era la función específicamente de Hernán Bermúdez en este entramado? Hernán Bermúdez, en todos estos informes de inteligencia militar, a él lo ponen a la cabeza de la organización. Hay diversos organigramas donde lo ponen como el líder más bien de la barredora. Ponen por ahí obviamente a otros miembros, otros integrantes de este grupo, jefes de plaza, etcétera. Obviamente se mencionan muchos nombres porque como parte de estos trabajos de
inteligencia, bueno, pues el ejército está monitoreando, está siguiendo, digamos, los pasos de estos criminales para, obviamente, identificarlos, localizarlos, es el objetivo de estos informes de inteligencia. Y en todos ellos, bueno, en la mayoría de ellos, incluyen estos esquemas, estos organigramas, donde ponen a Hernán Bermúdez Requena como líder de la organización. Ahora sí que con nombre, apellido, cargo, incluso alias, en algunos lo manejan como el comandante H, en otros simplemente le ponen el H. Pero al frente de esta organización, por encima de otro personaje de la barredora, que el día de ayer se dio a conocer que detuvieron en Tabasco, alias el Mamado. Él estaba como segundo, digamos, en esta organización criminal. Pero la cabeza en todos estos informes es el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. Me llama la atención también aquí, Verónica, el hecho de que el Tren Maya, a ver, el recurso para construir el Tren Maya fue entregado a la Sedena. Es decir, la Sedena está metida también, es la que está agarrando ese huachicol. Es correcto. La Sedena, hay que recordar, en la pasada administración se le dieron muchas funciones, muchas atribuciones y sobre todo en esta cuestión de obra pública, y no en cualquier obra pública, en las obras prioritarias del gobierno federal, de la administración de López Obrador, como fue el AIFA, como fue el Tren Maya, Dos Bocas, en todas estas obras tuvo una participación directa, digamos, el ejército. Entonces, sí, resulta, digamos, no sé, una incongruencia que por un lado está saliendo toda esta información de los reportes de inteligencia donde están siguiendo las comunicaciones, las llamadas entre estos grupos criminales, y pues ahí habla de una participación directa de esta organización para buscar pues lucrar, se podría decir de alguna manera, obtener un beneficio en torno a estas obras del gobierno federal. Esto por un lado, Luis, o sea, el tema de suministrar huachicol, digamos, es una de las vertientes que nosotros encontramos. Sin embargo, también surgen otros reportes donde hablan abiertamente de la intención de rentarle predios al gobierno federal, esto en el estado de Quintana Roo, también para obras del Tren Maya. Se habla por ahí de 9 hectáreas, esta es propiedad de una pareja o expareja de uno de los integrantes de esta organización criminal de La Barredora, e incluso le ponen precio, hablan de que tendrían una ganancia de 700,000 pesos mensuales por hectárea. De nuevo hablamos de un predio de 9 hectáreas en Quintana Roo y señalan específicamente que sería para esta obra también del Tren Maya. O sea, imagínate nada más cómo se está construyendo esta obra emblemática de Morena, de la 4T, rentándole, o bueno, había planes, quién sabe si se llegaron a hacer, pero rentándole a La Barredora, comprándole huachicol a La Barredora. Verónica, esto también podría ser indicio de que estas otras obras, como el AIFA, justamente, también hayan estado utilizando, pues, digamos, huachicol de parte de alguna de estas organizaciones. Digo, si se utilizó para el Tren Maya y son los mismos encargados los que estaban los que están operando la construcción del AIFA y otras obras, ¿se podría pensar? Sí, podría ser, cabe la posibilidad. De hecho, Luis, recientemente también publicamos por ahí otra investigación que apuntaba precisamente a eso. ¿Por qué? Porque hablaba de que la Sedena le compró combustible a una empresa ligada directamente con una red de huachicol, donde participa por ahí el hermano del exalcalde de Teuchitlán, que ya sabemos claro. Todo sobre este tema. Entonces, le compraron combustible a una empresa directamente ligada a esta red. No podemos afirmarlo como tal con certeza, pero sí hay, digamos, indicios por estos vínculos precisamente. Y en este caso, pues, te recuerdo, son informes de inteligencia militar los que señalan esto. Si se habrá concretado o no, no lo sabemos, pero pues yo creo que es altamente probable porque, repito, la cabeza de esta organización criminal, que era
el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, pues él continuó en su cargo hasta enero del 2024. Entonces, yo creo que es altamente probable que todas estas actividades, tanto de huachicol en Dos Bocas como de estar suministrando quizá parte de este combustible ilegal para los trabajos del Tren Maya y lucrando también con la renta de terrenos para esta obra, pues probablemente se haya concretado, porque sabemos que este personaje continuó en su cargo hasta enero del 2024. Lo que pasa es que ya no siquiera estamos hablando de pura corrupción, que de nuevo está mal, pero los mexicanos a veces ya estamos medio acostumbrados a la corrupción. Estamos hablando de corrupción con organizaciones criminales. Y claro, luego estamos hablando de informes del Ejército, de la Sedena, es decir, la investigación realmente la hizo la Sedena. Dice, estimada Verónica, dice, pues gobierno federal, dice que no se le informó ni a Adán Augusto ni a Andrés Manuel López Obrador, que no le hicieron saber. Entonces, la Sedena, aquí, ¿quién, o sea, cómo opera la Sedena sus reportes de inteligencia? ¿Quién los manda a hacer? ¿A quién le reportan? Claro. Hay un punto importante con esto. Tanto los informes donde se señala la actividad de huachicol en el puerto de Dos Bocas, como estos informes que hablan de un posible beneficio o lucro en torno al Tren Maya, se desprenden de informes de los centros de fusión de inteligencia regionales, particularmente del que se ubicaba en el sureste. Indagando un poco sobre esto, Luis, estos centros se crearon en la pasada administración, bueno, hace 2 administraciones más bien, de Enrique Peña Nieto, y principalmente eran para tener este intercambio de información en materia de seguridad con todo el gabinete de seguridad. Incluye esto por supuesto, al Ejército, a la Marina, a la Secretaría de Seguridad, bueno, ahora a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Gobernación, que encabezó Adán Augusto López. Entonces, estos centros era para tener toda esa información, para identificar a los promotores o precursores de la violencia en las distintas regiones del país y obviamente dar con ellos, ¿no? Detenerlos. Entonces, es importante destacar esto porque, pues sí, se habla y las pruebas y no teníamos conocimientos. Estos informes de inteligencia militar son precisamente para que se compartan entre las distintas instancias que conforman el Gabinete de Seguridad y que incluyen también a la Secretaría de Gobernación. Entonces, hubo una falta gravísima, una omisión que no se compartieron, que de nuevo, Luis, resulta difícil de creer porque no hablamos de un reporte o un informe, son decenas, son alrededor de 30, yo creo, donde señalan a Hernán Bermúdez Requena, inicialmente por posibles vínculos con el crimen organizado y después directamente como uno de los líderes o cabeza de esta organización criminal de la Barredora. Entonces, es poco probable que no haya circulado esta información, de nuevo porque era un secretario de Seguridad Estatal, no de cualquier estado, del estado natal del presidente, del brazo que gobernaba el brazo derecho del presidente Adán Augusto López y que tan es así que lo jala después a la Secretaría de Gobernación. Entonces, híjole, resulta difícil de creer, como la propia 4T señalaba en su momento que era prácticamente improbable que Calderón no tuviera conocimiento sobre los vínculos y actividades de García Luna. Yo creo que es un caso similar en este sentido. Y ahora dicen lo mismo, preocupa porque si bien se señala al comandante H, a Hernán Bermúdez, como el líder de la Barredora, pues tenía jefe. Y el jefe era justamente Adán Augusto. Entonces, eso sí, es. Claro. Estoy viendo el organigrama que tienen publicado en el sitio de Mexicanos contra la Corrupción. También le quiero decir a la gente si quiere ir a leer el artículo, porque el artículo, desde luego, es mucho más amplio, mucho más detallado y viene una red de vínculos. Donde viene arriba, viene Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad de Tabasco. Debajo de él viene Carlos Tomás Díaz Rodríguez, el Tomasín licenciado. Que ya está detenido también, ¿no? Que ya está detenido, que era asesor del secretario, ¿no? de Seguridad Pública. Debajo de él hay una línea horizontal de operadores, donde destaca Gustavo Elías de Dios,
Tabo o el Espartano, líder de una célula dedicada a la extracción, almacenamiento y venta de combustibles de procedencia ilícita en Tabasco y límites de Chiapas. Él era como, digamos, una de las principales ligas, ¿no? de toda esta red. Digo, hay varios otros relacionados. Está Aderly Michel Alfonso Haddad, Miguel Arceo Sevilla, Jorge Carballo, Víctor Juárez, que él era policía, ¿no? Era de la fiscalía. Hay varios por ahí también como exfuncionarios o expolicías. O expolicías, ajá. Comandante Ceibas, también trabajador de la FGR. Luego la liga de Tabo, el Espartano, Gustavo Elías de Dios, es directamente con Juan Carlos Obando, alias Bombón, dedicado al robo y trasiego de hidrocarburo ilícito, que él está... Sí, claro, y también en estos esquemas, Luis, sale a relucir precisamente lo que te comentaba, que una de las principales actividades de este grupo criminal es precisamente todo lo que tiene que ver con huachicol, en toda esta zona. Es una locura, porque a ver, también aquí en esta misma red está alias Popeye, quien labora en inteligencia, presuntamente miembro de la Secretaría de Marina. O sea, está... Sí, los vínculos llegan a todos lados, pero yo creo que es pues poco común, sino inédito, que la organización ahí está encabezada por un exsecretario de Seguridad estatal. Por lo general, Luis, tú sabes, en estos temas o en estos esquemas de complicidades vemos muchas veces quizá a funcionarios menores, a policías de menor rango, directivos, comandantes, etcétera, pero a un titular de seguridad a nivel estatal, pues no sé si sea la primera vez que vemos algo así en un esquema criminal. Es muy grueso, es absolutamente, no sé si penoso o que nos debería llenar de rabia, que nos quieran ver la cara y nos sigan diciendo que no se sabía. Mire, de nuevo le voy a recomendar a quienes están viendo y escuchando esta transmisión que vayan a Mexicanos contra la Corrupción. Ahí tienen este artículo que se llama Secretario de Seguridad de Don Augusto encubrió huachicol en 2 bocas. Y ahí están los documentos que usted necesite y más de lo que usted está pidiendo para que vea cómo operaba esta red. Estimada Verónica, ¿tú crees que vaya esto a seguir sacando trapitos sucios de la operación de estas obras, sobre todo obras emblemáticas como hablamos ahorita, del AIFA, de Dos Bocas, del Tren Maya, etcétera? Esperemos que sí. Yo creo que también con estas detenciones que se están dando, que ojalá sigan y pues falta ver también si encuentran en el extranjero al exsecretario de Seguridad, que yo creo que tendría mucho que decir, mucho que aportar. Hay muchos temas por parte de las autoridades también, Luis, que tendrían que salir a explicar. Aparte de toda esta información, de todo este involucramiento o estas vetas, digamos, de este grupo criminal de la Barredora, particularmente con el caso del Tren Maya, me faltó comentar un dato. Publicamos también ahí en esta misma investigación que el sobrino de Hernán Bermúdez Requena, Raúl Bermúdez Arriola, estuvo como coordinador de los tramos 4 y 5 del Tren Maya. O sea, mientras su tío, cabeza de esta organización militar, de esta organización criminal, donde estaban buscando lucrar, sacar este beneficio con esta obra, su sobrino era el que estaba coordinando los trabajos de pues 2 de los tramos más importantes del Tren Maya. Él, por cierto, fue destituido después también en medio de señalamientos de corrupción, pero pues hay muchos vínculos, hay muchos indicios. Yo creo que falta mucha información y es no sé, incongruente, digamos, que las autoridades salgan a decir es que las pruebas y demás, las pruebas las tienen ahí mismo, Luis, las pruebas las tienen en todos estos informes de inteligencia militar, que repito de nuevo, no es un testimonio, no es una llamada que hayan interceptado, son decenas y decenas, y también exigir eso sería pues desacreditar el trabajo de inteligencia que realizan sus Fuerzas Armadas, porque eso es esto, y es un trabajo de inteligencia que lleva tiempo, que lleva trabajo de hacer todas estas conexiones para poder identificar precisamente cómo operan estos grupos criminales, no solamente en Tabasco. Estos trabajos de inteligencia se hacen en todo el país. Entonces, creo que gran parte de las aportaciones pues tendrían que venir de ahí mismo, de todas estas investigaciones
y que no llevaron a nada, porque hay que recordar que finalmente las órdenes, las investigaciones, en el caso de este personaje del exsecretario de Seguridad Pública, pues vienen de la Fiscalía Estatal. Exacto. Ni siquiera vinieron de autoridades federales, cuando estamos hablando de que pues ellos tenían esta información desde 2019 prácticamente, incluso desde antes de que este personaje fuera designado como secretario de Seguridad por Adán Augusto López. En cualquier otro país del mundo esto es suficiente para que haya una serie de renuncias, de arrestos, de detenciones, de expulsiones del partido político, etcétera, etcétera. Solo en México, estimada Verónica, no pasa nada y todo el mundo está callado. Todo el mundo está escondido, callado, y no hemos visto una reacción realmente, o sea, lo que podría ser una reacción. Perdón, ya no te escuché. Creo que se cortó tu audio. ¿Me escuchas ahí, Verónica? Vamos a dejar hasta aquí la entrevista con la estimada Verónica Ayala de Mexicanos contra la Corrupción y retomar la llamada con ella eventualmente más adelante. De cualquier manera, Verónica, te agradezco mucho estar con nosotros. Me voy a despedir. Que tengas muy, muy buen día. Conectamos contigo más adelante. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro.